Bueno, vamos a ver ahora patología de hígado. Vamos a ver hepatopatía crónica, cirrosis. Pero para poder entender, vamos a pasar un poquito algunos conceptos de serología, que se puede entender, porque vamos a entrar en esa patología, no va a entender y vamos a ver lo mismo. La idea es que lo entiendan, ¿ya? Bueno, vamos a ver primero un poquito de anatomía del hígado con dos rótulos. El izquierdo, también fijo el hígado con ligamento coronario, con ligamento parcial, también fijo, ¿no? En la cavidad abdominal. Bueno, vamos a ver, el hígado dice, primero, se organiza de la siguiente manera. Esto es importante ver que parte de la estructura, si ustedes saben la estructura, es fácil de entender qué pasa cuando esta estructura se compromete o se altera. Por ejemplo, el hígado se organiza en elementos parenquimatosos. O sea, elementos parenquimatosos son las células. Vamos a tener células, vamos a tener vasos sanguíneos, vamos a ver conductos biliares. En medio de los vasos y los conductos se encuentran el hígado. Miren la importancia de esto. Dicen el 80%. ¿Cuántas células tiene el hígado? Es importante porque cada célula tiene una función. ¿Ya? Por ejemplo, del 100% de las células, tenemos hepatocitos, células de Kiefer, que son macrófagos, hepáticos, ¿no? Porque fagocitan todos los cuerpos. Esto es fundamental. Cuando esta célula pierde esa función de fagocitosis, ahí va la parte de la inmunidad que se decae en los procesos. Porque no olviden que todos los alimentos que están viniendo, por ejemplo, no se absorben, pero también hay toxinas, bacterias que pasan a través de la sangre, que la aporta al hígado. ¿Y quién va a atacar, va a fagocitar eso? Las células de son los primeros. Parte de la inmunidad celular depende de estas células. Entonces, a medida que la enfermedad avanza, estas células pierden su función. Por tanto, es importante saber qué función cubre. Tengo células, y vamos a ver, por ejemplo, las células estrelladas que se encuentran en espacios de diseño. La base de la fisiopatología de la cirrosis consiste en la activación de estas células estrelladas. Se transforma en fibroblastos y produce colágeno. Eso vamos a entender. Por eso es importante saber qué tipo de células tiene el hígado. Puede tener, decía, hepatocitos en un 80%, puede tener células de Kiefer, que son macrófagos, ya hepáticos. Tengo células estrelladas que las células es el líquido, pero estas se activan y otras son fibrosis. Los vasos sanguíneos, los sinusoides, están revestidos de células endoteliales. Y los vasos, los conductitos, tienen dos células de los conductos que se llaman también los colangiocitos. ¿Ya? Como he dicho, dos células principales, los hepatocitos y los colangiocitos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la producción de la bilis? Los hepatocitos siempre es colesterol, pero los colangiocitos que producían bicarbonato y electrolitos, ¿no? ¿Quiénes estimulaban la secreción? Entonces, estos dos células funcionan. Los colangiocitos que están revestidos en todos los conductos biliares, los hepatocitos que están empaquetados. Miren, este es el hepatocito. Y aquí está el sinusoide. Vamos a ver la estructura del sinusoide. ¿Ya? Es un capilar que está bien fenestrado. A través de ahí llega la célula sinusoide al hepatocito. Acá está la célula de Kiefer, mira, lista para fagocitar bacterias. Y acá está la célula estrellada, en la que vamos a ver cómo se activa, y las células endoteliales que se visten en los sinusoides. Y este es el hepatocito. Miren, todos los organismos, como se ven, si cada uno es importante. Hay depósitos de glucógeno, hay mitocondrias que produce energía, la cantidad importante se activa con el plasmático tiroides que produce proteínas, se almacena en la planta. Se tiene una estructura bien establecida. ¿Ya? Entonces, cada célula, la función de todas estas células, la célula más importante es el hepatocito. El hepatocito es importante, cada célula es función. ¿Por qué es importante esto? Porque a medida que esta función, el hígado va perdiendo funciones, muchas de estas células pierden también las funciones. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, el hígado sabemos que es un órgano, pero al mismo tiempo es una glándula. Tiene un color rojo vinoso. ¿Por qué? Por la gran incidación. Hay depósitos de sangre en el hígado. Cuando el organismo necesita, puede echar mano también este depósito de sangre que está en el hígado. Lo puede echar. Entonces, está muy colorito, tiene ese color. Pesa 1500 gramos y se pierde ese 12% del peso corporal. ¿Ya? Su unidad funcional es el globo hepático, vamos a ver seguida. ¿Y dónde está anatómicamente ubicado el hígado? En el hipocondrio derecho, ¿no? Con el derecho, el ligacho, debajo del diafragma.
está bien fijado por sus ligamentos, ¿cierto? Por ligamentos que les mencioné. Un poquito, miren, picoria derecha, picacho, un poco izquierdo. Por eso es que cuando el hígado crece, decimos, pero doctor, está a 2, 3 veces el dedo por debajo del borde costal derecho, claro, porque está crecido, porque hay hepatón legal. Entonces tenemos que saber y decidir palpar. Entonces vean acá como ve un paciente, un hepatocarcinoma, el hígado está duro, ¿no? Con ondulaciones, es un hígado avanzado, pero todo el epigastrio está bien, por decir, ¿no? Pero un hepatocarcinoma, ¿por qué? Porque justamente en el epigastrio, el pulmón derecho, se localiza, ¿no? Miren, tenemos columnas, este es el orgullo hepático. Tenemos en cada uno de los extremos, en forma poligonal, pero en cada extremo tiene su famosa triada porta, el conducto biliar, la vena porta, rama de la vena porta, rama de la arteria hepática. Miren, cómo esta sangre va llegando a dónde? Hay espacios que se llaman los sinusoides, los capilares hepáticos. Pero vamos a ver, al hepatocito también está llegando sangre de la arteria ¿ya? Está llegando sangre. Y toda la sangre va conflicto de la vena central. Pero esta estructura, miren acá, para entender bien cómo funciona esto, este gráfico es muy importante. Yo tengo una célula. La célula, el hepatocito, necesita nutrientes. Necesita que haya oxígeno, nutrientes, glucosa, porque va a hacer metabolismo, ¿no? Que hace metabolismo aeróbico, ¿no? Pero a través de ¿dónde le llega la sangre? A través de la arteria hepática. Está llegando a través de la arteria hepática, al sinusoide se hace la mezcla del sinusoide, ¿ya? Estos son sinusoides, todo este espacio lleno de sangre son los sinusoides, son los capilares hepáticos. Estos sinusoides, miren, por cada sinusoide le está llegando sangre a través de la arteria pero al mismo tiempo le está llegando sangre ¿de quién? De la vena. Se mezcla la sangre, ¿ya? Entonces, se mezcla la sangre, pero en estos sinusoides hay fenestraciones, ¿ya? Pues estas fenestraciones permiten que esta sangre, los nutrientes, las cosas que vamos a ver, le llegue ¿a dónde? Primero pasa a este espacio, ¿ya? Este es espacio de Dice. Este espacio de Dice es como un espacio intersticial. ¿No hemos visto? Entre las células que hay, entre las células van en el intersticio. Cuando el líquido va a jugar el intersticio. Es lo mismo, es este intersticio, es el espacio de Dice. Es el intersticio. En este intersticio, ¿quién habita? ¿Qué célula? La célula estrella. Imagínense, si a este intersticio nosotros le depositamos colágeno, ¿qué va a pasar? Habrá un adecuado flujo sanguíneo desde el sinusoide hacia el hepatocito. No, si este hepatocito no está adecuadamente nutrido, oxigenado, va a empezar a perder sus funciones. No va a poder ni siquiera producir bilis. Porque su función principal una de esas es la producción de bilis, porque a través de sus conductitos va a ir al conducto biliar principal. ¿Ya? Y todos los desechos de este metabolismo del hepatocito va a ir a la vena central, a las 3 venas hepáticas y a la vena cava inferior. Esto es lo importante, miren. Estos capilares están bien penetrados. Llega la sangre, sí que nutrientes van a pasar al espacio intersticial, al espacio de Dice, del espacio de Dice va a pasar el hepatocito. El hepatocito va a cumplir todas las funciones y una de las funciones es la función de la bilis y el la bilis va a pasar al conductillo del conductillo al conducto biliar principal. Pues esta estructura es importante. Los vasos linfáticos están en el espacio de Dice. Esto quiero que vean porque es importante la fisiopatología de la cirrosis, el espacio. Los sinusoides, los capilares sanguíneos bien penetrados, su vena central y los conductillos. Esto es fundamental. Es fundamental. ¿Cómo le llega la sangre? Porque si le llega la sangre al hepatocito en condiciones normales, fisiológicas, él va a poder cumplir todas sus funciones. ¿Y cuáles son sus funciones? Miren, si él no le llega nutrientes, empieza a perder de manera progresiva una función. ¿Cuál es? La síntesis de proteínas. Y no te va a síntesis de proteínas, porque lo está perdiendo, ¿no? Por eso uno de los criterios para estadificar al paciente con cirrosis es ver las albúminas. Si la albúmina empieza a bajar por debajo de 3.5 o 2, 3, lo decimos a mayor disminución, mayor daño hepático.
mayor insuficiencia hepática. Es decir, una de las funciones de la hepatocito ya está perdida. ¿Ya? Pero ojo, eso lo voy perdiendo de manera progresiva. Pero yo tengo que saber cuáles son las funciones de este hepatocito. Y hemos dicho, porque el 80% de todo el parénquima es hepatocito. ¿Ya? Entonces, la va a perder esta función. Miren, yo tengo que sintetizar colesterol. Yo pido laboratorio y hago dosificación de colesterol. Cuando el colesterol en la sangre está bajo, ¿qué me está indicando? Que no está sintetizando. La está perdiendo también esta función. Yo solamente solicitando colesterol, mi paciente, puedo determinar el grado de insuficiencia hepática que tiene, porque esta función que la tiene también la está perdiendo. ¿Ya? La síntesis de colesterol, la lipoproteína, la está perdiendo. Miren, el hepatocito tiene funciones metabólicas. ¿Por qué? Porque él participa de la homeostasis de la glucosa. ¿Qué significa? Junto con las hormonas, el cortisol, la adrenalina, la hormona del crecimiento, cumple funciones metabólicas. ¿Qué significa esto? Que de él depende también la cantidad de glucosa normal. Él ¿qué hace? Gluconeogénesis. Forma glucosa a partir de proteínas, ya hace gluconeogénesis. Hace glucogenólisis, cuando falta el organismo, él saca glucosa. Y hace glucogénesis también, ¿no? Porque hace depósito de glucógeno. Entonces, gracias a esta función, glucogénesis, ¿qué está mal? No es gluconeogénesis, es glucogénesis, ¿ya? O glucogenólisis, glucogénesis, porque va a almacenar glucógeno, ¿ya? A partir de glucógeno va a almacenar glucógeno, va a hacer glucogénesis. Pero degrada también, hace glucogenólisis, pero hace gluconeogénesis también, porque va a sintetizar glucosa a partir de ácido láctico y glucosa. Miren, ¿qué pasa cuando el hígado está perdiendo esta función? Resulta que el paciente tiene diabetes, ¿ya? Tenía glicemias altas, tomaba hipoglucemia antes, y resulta que el paciente entra en cistosis, ya en una etapa avanzada. ¿Qué pasará con la glucosa? La hemoglobina glicosilada está normal, doctor. Porque el paciente ya está perdiendo. Ya se no hace glucosa, ya no forma glucosa a partir de las proteínas, ya no degrada glucosa. Por lo tanto, la glucosa se normaliza e inclusive hace hipoglucemia. El paciente es como el paciente renal. El paciente renal diabético hace nefropatía diabética. ¿Ya? ¿Qué pasa con al principio? La evolución es así, ¿no? Primero hace hiperglicemia, después hace normoglicemia, después hace hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el riñón, por ejemplo, no puede filtrar la insulina. Y al no poder filtrar, excretar, la vida media de la insulina persiste más tiempo. Por lo tanto, tiende a ser hipoglicemia, porque esta función de excreción la ha perdido. ¿Ya? Entonces, va pasando por etapas. Lo mismo este paciente. Como ya no puede mantener la cantidad normal de glucosa, el paciente a la larga puede hacer hipoglicemia. Por ejemplo, el doctor ya no tiene diabetes. Claro. Porque este hígado ya no produce glucosa. Ya no está degrado el glucógeno. Por lo tanto, la glucosa puede bajar. Este paciente, por ejemplo, no produce bilis. Si no produce bilis, ¿qué pasa? No absorbe grasas. Ahí está. ¿Por qué creen que el paciente empieza a perder peso? Tiene más básica que piernitas, pero son flaquitas porque hace sarcopenia, pierde masa muscular, no sintetiza proteínas, no sintetiza va perdiendo masa muscular y también la proteína. ¿Por qué? Porque no está sintetizando la bilis. Tiene función principales en la absorción de las grasas, es decir, todas las vitaminas liposolubles la gas se van absorbiendo y todas las que nosotros vamos a ingerir. Pero como ya no está produciendo bilis también, esa función de absorción también la está perdiendo. ¿Ya? El hígado, por eso lo que siempre, también es depósito de hierro, de vitamina D, de cobre. ¿Ya? Cuando el hígado no tiene esta función, ahí se deposita vitamina A también, la célula se deposita vitamina A. ¿Ya? Miren, no tengo depósito de vitamina porque lo estoy perdiendo, no puedo depositar, tampoco lo puedo absorber. Entonces empieza a tener problemas de alimentación diaria. Todas estas funciones, el metabolismo del amonio, todos los días nosotros producimos, ingerimos proteínas. Las proteínas, por el fruto de las bacterias, van a dar lugar a la producción de amonio, constantemente se va produciendo amonio. Gracias al ciclo de Lowry, el organismo constantemente va a desintoxicar
Lo convierte en urea y los otros lo eliminan. Lo convierte en urea y los otros lo eliminan. Constantemente. ¿Qué pasará cuando el paciente pierde esta función? Empieza a acumular amonio y te hace cefalopatía. Porque esta función de desintoxicación también la está perdiendo. ¿Ya? Progresivamente también la está perdiendo. Entonces no puede desintoxicar el amonio, él no puede desintoxicar fármacos, ya, hemoglobina, por eso no puede eliminar, secretar la biología que tiene cisterina. Porque hay metastasis. Y bueno, todos los factores de coagulación tampoco no lo va a sintetizar porque su tiempo se va a prolongar. Esto es importante para que entiendan, ¿no?, todos los cambios que produce un paciente con cirrosis. Si yo no sé las funciones que realiza el hígado, voy a poder entender por qué tengo anemia, por qué tengo prolongado, por qué tengo estatorrea, por qué tengo déficit de vitamina D, déficit de vitamina 2, déficit de... Si no sé, entonces tengo que saber cuál es lo normal para saber lo anormal, ¿ya? Lo normal. Entonces esto es fundamental, chicos, saber la función, porque la va a perder el hígado, un hígado gisótico, ¿no? Ahora, ¿saben? Miren, el hígado puede almacenar hasta 450 ml, el 10% del gasto cardíaco, porque eso es rojo, no tiene ese color, ¿ya? Pero los casos de insuficiencia cardíaca se pueden almacenar hasta 1 litro, ¿ya? Y estos 450 pueden ser vertidos a la circulación sistémica cuando lo requieren. Pero al hígado está llegando sangre a través de dos arterias, ¿no? La arteria hepática, ¿no?, que lleva la rica en oxígeno y nutrientes, pero también todo lo que está llegando a través de la vena pobre. Miren, la sangre, las 2/3 partes le llegan a través de la vena pobre, casi 1000, un litro, ¿no? 1050 ml por minuto, pero a través de la arteria porta, la arteria hepática está llegando a 300 ml por minuto. ¿Por dónde le llega más sangre? Por la vena pobre, por la vena porta está llegando, ¿ya? O los de flujo sanguíneo supone el 27% del gasto cardíaco en reposo. Ahora, esto es fundamental saber cómo se irriga. Siempre les van a decir, no, ya hemos comentado con ustedes, pero de la circulación esplácnica. ¿Cómo está irrigado todo el tubo digestivo? Circulación mayor, circulación menor, y ahora circulación es esplácnica. ¿Qué significa? Porque cuando yo te voy a hablar, digamos, hay vasodilatación esplácnica. Y tú vas a decir, pero doctor, ¿de qué me está hablando? De la circulación esplácnica. Esta circulación esplácnica es la circulación de todo el tubo digestivo más del hígado, vaso, ¿ya? Todo el flujo sanguíneo que va a estos órganos de todo el tubo digestivo más el hígado. Entonces, cuando yo te hablo de circulación esplácnica, te estoy hablando de este flujo sanguíneo, de todo el flujo sanguíneo, ¿ya? ¿De dónde le viene, por ejemplo? ¿Cómo es ligado todo el tubo digestivo? Esto lo que tiene que saber, se lo van a preguntar. Es como si saber circulación pulmonar, menor, mayor y circulación esplácnica. El tronco cerebral se desprende de 3 arterias, ¿no? ¿Cuál es? La arteria hepática, es la que va a llegar al hígado, ¿ya? La arteria gastro izquierda, y la arteria es. Esas 3 van a indicar que estos órganos. Pero de la aorta abdominal también las otras, ¿no? La arteria mesentérica superior que va a indicar páncreas, intestino delgado, intestino grueso, la arteria mesentérica superior que va a indicar intestino delgado, intestino grueso, ¿ya? A través del tronco cerebral, la arteria mesentérica superior, van a dar toda la irrigación del tubo digestivo, ¿ya? Pero la sangre, ¿ya?, del intestino del vaso va a secretar al hígado, pero rica en nutrientes, ¿ya?, a través de la vena porta, ¿ya? Los hígados está llegando por la vena porta, pero también está llegando por la arteria hepática. La arteria hepática le llega así, que si la vena porta le va a llegar también, pero especialmente todos los productos que se han absorbido en el intestino. En ese intestino. Bien. ¿Qué es importante? Esto vamos a ver. Esto es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasará si el hígado tiene cirrosis? El cirrótico está fibroso. Habrá un flujo de no soportar, no vamos a ver, flujo de sangre, no está pegado. Hay una obstrucción, hay un obstáculo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el flujo? Hay un flujo retrógrado. Entonces, retorna la sangre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se va a permanecer, vamos a ver la vena umbilical y vamos a ver las cabezas de medusa, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Y eso es por ser permanentización de la vena umbilical.
La sangre retorna tanto que el vaso crece, va a haber esplenomegalia. Las venas gástricas izquierdas se dilatan, ¿no? Van a formar las vasos esofágicas. ¿Ya? Las venas, por ejemplo, acá de la vena mesentérica inferior, hay una vena, la vena hemorroidal, el paciente tiene hemorroides. O sea, hay una redistribución del flujo sanguíneo, porque el flujo de la vena porta ya no es la misma, porque hay un obstáculo que vamos a ver más adelante. Eso es importante para ver la importancia de la vena porta, porque al haber cirrosis va a haber hipertensión portal, y sus complicaciones, ¿no? Las hemorragias y todo lo demás. Eso vamos a ver más adelante, pero a mí me interesa que sepan qué es la circulación esplácnica. Es la circulación por el flujo sanguíneo de todo el tubo digestivo más el correspondiente vaso pancreático. Eso. Que sepan eso es suficiente. Ahora, si saben cómo está estructurado, mucho mejor. Pero esa es la circulación esplácnica y eso es lo que está alterado y se va a alterar en la cirrosis. Esto es importante que sepan ya cómo está segmentado el hígado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque anatomía radiológica implica de, por ejemplo, si hay una metástasis, si hay un absceso, metástasis o una lesión, un determinado segmento, los han segmentado para localizar. Por ejemplo, cuando tiene una lesión metastásica, una lesión, un quiste del segmento 5 al segmento 7, 6, pues esto es la segmentación. Comienza con 1 y como reloj, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es importante la segmentación. Porque si dices, pero hay una lesión, digamos, un absceso del segmento 6, claro, porque se puede ser drenaje percutáneo, pues está cerca la partida costal. Pues eso es para identificar dónde está ubicado las lesiones, o sea, quistes, abscesos, metástasis. Es importante esto es la segmentación hepática, porque no se olviden que el hígado es el asiento de lesiones tumorales, quísticas sólidas, benignas o malignas. Esto de la segmentación es muy, muy importante. Bueno, pues con esa introducción ahora van a entender fácil qué pasa en un paciente con hepatopatía crónica, qué pasa con la cirrosis. Es importante recordar un poquito para que ustedes puedan entender, ya es fácil, ¿no? Y la enfermedad hepática crónica es la más prevalente. Mira, a nivel mundial, el 30% de la población tiene una enfermedad hepática crónica. Ya quiere, ¿ya? Y esto está aumentando más. ¿Por qué? Por la obesidad, ¿ya? Los síntomas, la disfunción metabólica o síndrome metabólico de la obesidad, diabetes, y los estudios de vida se ven. Antes, hasta ahora sigue siendo todavía. ¿Ya? La primera causa, vamos a ver, de cirrosis es el alcohol. ¿Ya? Pero ¿qué está empezando? Antes no se hablaba mucho de síndrome metabólico. Ahora, la segunda causa es la disfunción metabólica, se llama también MANS. Es la segunda causa de cirrosis. Porque el paciente, una viejita, ¿ya? Con diabetes mal controlada, ha hecho esteatosis hepática alcohólica, ha elevado los brazos y cirrosis. Pero los doctores, no, la viejita no toma alcohol, no es la principal causa, no es la única causa de cirrosis el alcohol. ¿Ya? Hay otras causas. Y dentro de esas causas, en el hospital, ahora vemos, por ejemplo, las señoras, la mayoría son varones, porque son de consumo, ¿no? Pero también mujeres. Pero esta causa ahora ya es la secundaria. Antes era la causa secundaria, la hepatitis B era la segunda causa de cirrosis. Ahora la disfunción metabólica, cada vez por obesidad, está aumentando esta epidemia, ¿no? de la cirrosis también. Y así es lo siguiente. Entonces, todas estas enfermedades hepáticas crónicas se caracterizan ¿por qué? Porque va a haber un proceso inflamatorio crónico. Miren, este es el hígado cisótico. Tiene macroscópicamente un hígado nodular, hígado de bordes circular, ¿no? Con muchos nódulos. Es la que se acaba en hepatocito, donde está duro, donde hepatocarcinoma, mucho tejido fibroso. Vamos a ver qué pasa. Entonces, la OMS ha definido a la cirrosis como un proceso inflamatorio difuso. ¿Qué significa? Un proceso inflamatorio crónico donde se está liberando mediadores inflamatorios, ¿ya? Y es la base del proceso. Un proceso inflamatorio difuso. Caracterizado por fibrosis. Hay fibrosis. La conversión de una estructura normal hepática se va a transformar en una disfunción de carácter nodular. ¿Ya? Y vos va a tener esa apariencia nodular. Y histológicamente se van a mirar. Dos características importantes de la cirrosis en histologías son los nódulos de degeneración y estos septos fibrosos. ¿No? Cuando hay estos septos y los nódulos, histológicamente ya está el diagnóstico de qué es cirrosis. Sea cual sea la causa de la cirrosis, todas las variedades comparten las mismas características clínicas, bioquímicas e histopatológicas. Vamos a ver cada una de ellas.
Miren, es un gráfico que decimos acá, un poco esto, porque dice, ¿qué dice la causa? ¿Cuál es la principal causa de la cirrosis? El alcohol. Perfecto. Acá, por ejemplo, dice, pero doctor, la segunda causa parece ser las infecciones. Aquí lo mismo que se dice, ahora el doctor me diría, mira, acá podría ser tomar en cuenta como hígado graso como no fuera la principal causa. Pero ahora ya la segunda causa ya es el hígado graso, esto ya ahí, ¿ya? Entonces, el alcohol es la primera causa, la estancia hepática, no alcohol, el MAC significa disfunción metabólica asociada a la cirrosis, ¿ya? Se utiliza este término, es la segunda causa de cirrosis. Después vienen las hepatitis B, las hepatitis C, las hepatitis A. Pero no solamente son ellas, vamos a ver que hay muchas causas, ya más adelante. Pero estas son las principales causas de cirrosis. ¿Y qué pasa, por ejemplo? ¿Cuál es la evolución natural del paciente que tiene o está expuesto o se ha intoxicado de manera crónica con el alcohol? El alcohol, por ejemplo, hace que se deposita en el hígado depósito de tejido graso, se llama esteatosis hepática, depósito de tejido graso en el hígado, ¿ya? Esteatosis hepática. Este depósito de alcohol va a llevar a que en el hígado haya una inflamación, ¿ya? Una esteatohepatitis alcohólica. Y este depósito ocasiona inflamación. Es el proceso inflamatorio, porque lamentablemente esto es crónico, ¿no? Porque a veces dejan de tomar los pacientes que están intoxicados por el alcohol, o tienen este piso, digamos, del alcohol, va a llevar a fibrosis hepática. La fibrosis de un 20-40% te va a llevar a cirrosis hepática. La cirrosis hepática te va a llevar a hepatocarcinoma. Esa es la evolución. Y la cirrosis con su descompensación. Entonces, el depósito, fibrosis, cirrosis, hepatocarcinoma. Pero esta foto es muy interesante para que ustedes vean qué es lo que pasa. Miren, esto es lo normal, por decir, la base de la fisiopatología de la cirrosis es esta. ¿Dónde comienza todo? ¿Qué pasa? La base tiene que ver con la activación de la célula estrellada. Miren, ¿dónde está la célula estrellada? En el espacio de Vince. Miren, acá está. Vamos, este es un hígado normal, ¿ya? Este es un sinusoide. Este es el sinusoide, estas son sus fenestraciones. Por el piso donde hay ese intercambio de nutrientes, ¿no? Al espacio y ojo, acá en la vitamina en las células normalmente se deposita vitamina A, ¿ya? Está como depósito. El hepatocito constantemente, gracias a estas fenestraciones, pero todos los nutrientes, también todas sus funciones y a través de la vía de la porta, de las venas hepáticas, se va a eliminar todos los productos de desechos, ¿no? Pero ¿qué pasa en el paciente con cirrosis? Miren, esto es lo más importante. 3 alteraciones fundamentales. Se le pregunta en el examen, ¿cuál es la base de la fisiopatología? La activación de la cirrosis. 2, ¿cuáles son las alteraciones de la fisiopatología? 3 cosas. Miren, al activarse las células estrelladas, se transforman en fibroblastos. Al transformarse en fibroblastos, se va a depositar colágeno. ¿Ya? Mientras más depósitos de colágeno, miren, por un lado, todo este espacio normalmente es un espacio, digamos, más que permitía hacer un intercambio de nutrientes, vaya a tener una barrera, va a alterar la estructura del hepatocito, de los productos biliares. Pero miren, no solamente eso, este depósito de tejido fibroblasto, de tejido ya fibroso y fibroblastoso, ¿qué va a pasar de este tejido colágeno que se está depositando? Va a pasar 2 cosas. Miren, los vasos sanguíneos, ¿qué pasa con los sinusoides? Este era amplios, estos están estrechos, hay construcción de los sinusoides, ¿ya? ¿Y qué pasa con las fenestraciones? Acá hay defenestración, se pierde. Imagínense, ahora, ¿qué pasa con el hepatocito? Primero tiene una barrera, que es el tejido fibroso que está ahí, el tejido de colágeno que se ha depositado. 2, los vasos sanguíneos ya no están tan permeables, ni siquiera que afinan las fenestraciones. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Este paciente empieza a perder sus funciones, no le están llegando los nutrientes necesarios, porque tampoco puede excretar muchas cosas, ¿no? Porque ahora tiene una barrera. Entonces, dentro del hígado hay una alteración estructural de todo el tejido parenquimatoso que tiene que ver principalmente con este espacio de dice, por el depósito de tejido, ¿ya? De colágeno, pero al mismo tiempo hay una alteración vascular.
vascular y hay una alteración estructural. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta alteración estructural y vascular? La primera alteración, el paciente entra en insuficiencia hepatocelular. Ya hemos dicho, de todas las células, el 80% de dan hepatocelular. Entonces, él empieza a perder sus funciones. ¿Ya? Progresivamente las va a ir perdiendo. Por ejemplo, si este hepatocito no sintetiza proteínas, ¿qué va a hacer? Vamos a tener líquidos hipoalbuminemias, edemas, ascites. No puede desintoxicar la bilirrubina, ictericia. No puede desintoxicar el amonio, ese color de guardia. O sea, a medida que va perdiendo las funciones, va a empezar a tener complicaciones. Pero no solamente es esta la complicación. Ahora, la otra complicación, como hay una insuficiencia hepatocelular, el paciente va a empezar a tener hipertensión portal, porque hay alteración al flujo venoso portal. La presión normal de la vena porta, chicos, es de 1 a 5 milímetros de mercurio. Pero como hay un tejido fibroso, sisónico, que es una estructural vascular, esta acreditación va a hacer que la presión de la vena portal vaya subiendo, porque no encuentra un flujo normal, hay una resistencia al flujo. Entonces, en la vena, la presión aumenta, se llama hipertensión portal. Si lo normal era de 1 a 5 milímetros, y le va subiendo. Ahora, tenemos hipertensión portal, decimos cuando la presión de la vena portal es mayor a 6 milímetros de mercurio. Se llama hipertensión portal clínicamente significativa cuando el paciente ya tiene bases, cuando es mayor a 10 milímetros de mercurio. Y la presión va subiendo, miren, mayor a 12 milímetros de mercurio. Ahí vamos a tener todas las complicaciones de la sífilis, boleto hepática, las bases, todas las complicaciones, ¿ya? Fruto del aumento de la hipertensión portal. Y uno de los tratamientos que hacemos con el beta-bloqueantes, por ejemplo, disminuir la presión de la vena portal. Ya disminuir la presión. Pues tiene que ver esto, ¿no? Hay una insuficiencia hepatocelular, pero también hay hipertensión portal. Pero para entender esto es importante esto, ¿ya? La hipertensión portal depende de este gradiente de flujo portal, ¿ya? A mayor flujo portal, más hipertensión portal. A mayor resistencia al flujo ocupación del hígado, más hipertensión portal. Existen dos alteraciones que nos van a permitir entender qué pasa con la hipertensión portal. Miren, como hay un aumento en la resistencia al flujo sanguíneo a través de los sinusores hepáticos por dos cosas, ¿no? Por alteración mecánica y una alteración vascular. No hay un adecuado flujo portal, ¿ya? Y dos, existen cambios, ¿ya? En el flujo aferente portal que se llama circulación interna. Vamos a ver qué pasa. Entonces, hemos dicho, hay hipertensión portal con notorio aumento a la resistencia al flujo. Pero son dos causas, ¿ya? Hay un efecto vascular y un efecto mecánico. En el efecto vascular, hemos dicho, porque el efecto mecánico tiene que ver con la disminución de la luz del vaso sanguíneo, ¿no? Con esa luz. Porque hay hay una vasoconstricción intrahepática, pero de tipo mecánico. ¿Ya? En cambio acá hay una vasoconstricción de tipo vascular. ¿Qué significa esto? Esta resistencia al flujo vascular se debe principalmente porque se está liberando dentro del hígado sustancias vasoconstrictoras. ¿Ya? ¿Y cuál es la principal sustancia vasoconstrictora que aumenta la resistencia al flujo? La endotela. La endotela es la principal vasoconstrictora. Miren, hay una alteración mecánica, vascular, fruto de la fibrosis, ¿ya? Pero también una alteración vascular por la vasoconstricción fruto de la endotela. Por lo tanto, por estas dos causas, va a aumentar ¿qué? La presión de la vena portal. Va a haber hipertensión portal. Pero hemos dicho, la presión de la porta depende de qué? De la resistencia por flujo. Pero ¿qué pasa con la circulación hiperdinámica? Como hay un proceso inflamatorio del hígado, ¿qué pasa con ese hígado? Empieza a producir liberadores o vasodilatadores. ¿Ya? Dentro del hígado disminuye, hay más vasoconstrictores, pero en la circulación sistémica hay más vasodilatadores. ¿Y cuál es el principal vasodilatador, aparte de la mononosina, monóxido de carbono? El óxido nítrico. Es el principal vasodilatador. Por lo tanto, como hay vasodilatación, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Es decir, es como si tenemos un continente, ese es el continente, ¿no? Un satélite de sangre. Pues, ¿qué pasa si lo vasodilata? Es como si nuevamente la mitad estuviera llena. Hay una falsa hipovolemia, es como si lo hubiese perdido. Porque el paciente hepatopata lo vasodilató porque liberó óxido nítrico.
Entonces, ¿qué pasa con el organismo? Activa sus mecanismos compensadores, sistema nervioso simpático, sistema de aldosterona, la hormona tratando de compensar esa falsa hipovolemia. Entonces, fruto de esa vasodilatación, ¿qué pasa? Va a haber mayor flujo sanguíneo, no solamente en la circulación esplácnica de todo el tubo digestivo, sino también de la circulación sistémica. Eso se llama circulación hiperdinámica. Entonces, a la porta no solo le está llegando, gracias a esta circulación hiperdinámica, no solo está llegando mucha sangre, sino también por el lado de obstrucción a su flujo. Por tanto, a mayor flujo, más hipertensión, a mayor resistencia, más hipertensión. Por tanto, la presión de la porta sube. Esto es importante, chicos, entender esto. Por ejemplo, el paciente patópata, a medida que avanza la enfermedad, la presión empieza a bajar. El doctor, pero su presión está 90, 60, eso es normal. Os decimos siempre, el paciente patópata es un vasodilatado crónico. ¿Por qué es vasodilatado crónico? Porque constantemente está, porque el proceso inflamatorio está liberando oxígeno. Por lo tanto, en una etapa pasada de enfermedad tiene impotencia. ¿Ya? Pero miren, ella vive con impotencia. Resulta que ahora el paciente es patópata y tiene infección urinaria. ¿Qué pasa con la infección urinaria? La sepsis libera más óxido nítrico. Y al nivel más óxido nítrico te vasodilata más. Y entonces, doctor, pero mi paciente no orina. Claro, porque ahora no tiene presión por la filtración y el señor empieza a tener líquido. ¿Y dónde está el problema? El problema es controlar la infección. Tú le controlas la infección, hay menos óxido nítrico y la presión empieza a subir y tu paciente empieza a orinar. Si tú entiendes la fisiopatología, vas a entender lo otro. Entonces, eso pasa muchas veces con los pacientes. Es importante ver que la circulación hiperdinámica aporta mayor flujo sanguíneo en la porta. Puede ser mínima en las etapas iniciales, pero es máxima en las etapas avanzadas. Ahora, si yo voy a tener hipertensión portal, va a haber una redistribución del flujo. Mire, a la vena portal le llegan dos afluentes principales. Le llega por la vena esplénica y le llega por la vena mesentérica superior. La vena esplénica, tener la vena mesentérica inferior, va a drenar a la vena esplénica. ¿Qué pasa? Miren, como hay una hipertensión portal, la presión de la porta ha aumentado, la sangre no sabe por dónde fluir, porque normalmente tenía que llegar al hígado de las venas hepáticas y a la vena cava inferior. Pero no puede, hay un obstáculo, una obstrucción, la presión es altísima. Entonces, el flujo sanguíneo portal se redistribuye. Entonces, de ahí que tú vas a tener varices esofágicas. ¿Por qué? Porque estas venas gástricas izquierdas, esofágicas, drenan la vena porta. Como hipertensión portal, se redistribuye y vas a tener varices esofágicas o varices gástricas, por redistribución. Pero como también la sangre, la vena esplénica no puede, entonces hay retorno de la sangre por la vena esplénica y vas a tener esplenomegalia. Entonces, si tú sabes, el ecografía, doctor, ¿tienes esplenomegalia? Es por hipertensión portal, tranquilo, eso es por su enfermedad, ¿ya? Es por la... Por ejemplo, acá, esta vena umbilical normalmente está colapsada después del nacimiento y que se hace permeabilizar. Entonces, doctor, pero tengo circulación en cabeza de medusa acá, todo, circulación colateral. La pregunta es ¿por qué? Por repermeabilización de la vena umbilical. Claro, estaba cerrado, pero ahora se repermeabilizó porque la sangre no sabe por dónde fluir. Y al final forma colaterales portosistémicos, hace chumos, ¿ya? Una etapa más avanzada, ¿ya? Y nosotros podemos colocar. Pero mire, hay una redistribución. Si te dicen, doctor, el paciente patópata tiene hemorroides. Claro, es lógico porque es la vena cava inferior. ¿No? Una vena, la vena hemorroidal, drena en la vena cava inferior, en la vena mesentérica inferior. Como hay redistribución del flujo sanguíneo, esas también se comprometen hasta las venas hemorroidales. Y tu paciente tiene hemorroides. Así como tiene varices hacia arriba, tiene varices hacia abajo. Hemorroides. Entonces, el paciente puede sangrar. Vamos a ver la importancia de la esplenomegalia, que se llama secuestro esplénico. Vamos a ver más adelante en el laboratorio. Pero es importante que ustedes entiendan esta redistribución del flujo sanguíneo y las complicaciones por hipertensión portal, ¿ya? Especialmente con arriba de piso. Entonces, miren, voy a tener un paciente con cirrosis o una insuficiencia hepatocelular, con todas las complicaciones. Voy a tener un paciente con hipertensión portal, con todas las complicaciones. Pero vamos a entender cómo podemos nosotros manejarnos y darnos cuenta que está pasando en su paciente, ¿no?
teórico, muy teórico. Pero vamos a lo práctico. ¿Qué hacemos nosotros, no? Primero, ¿cómo yo puedo hacer el abordaje? ¿Cómo puedo manejar un paciente psicosis? Si ustedes han visto, no es tan difícil, es cuestión de entender. Si ustedes se entienden, es fácil. ¿Ya? Primero, obviamente es una historia clínica. Segundo, voy a ver, en este caso, va a ser un poco el diagnóstico de psicosis. La tercera, ver la etiología, voy a estadificarlo y voy a ver complicaciones. ¿Ya? Bueno, el paciente, el primer caso, ¿no? Voy a hacer un diagnóstico primero clínico. ¿Ya? Clínicamente, el tema de diagnóstico. La mayoría de los pacientes vienen con, ¿no? Si te pregunto, doctor, la experiencia, ¿por qué es? El paciente no se sabe, ¿por qué se presenta la experiencia? Exacto. Porque no la está conjugando y no la está aceptando. Porque está poniendo esas funciones específicas. No son las funciones como otra parte de al principio, ¿no? No la está aceptando. Por tanto, se está acumulando. Basta con una inteligencia locutal, porque esa función de metabolización y conjugación la está perdiendo. La función de expresión también la está perdiendo. Por lo tanto, empieza a tener coles. Si basta tu paciente, wow, es una paciente viejita. Este paciente, la mayoría de los niños que vienen a hospital que se internan son pacientes que tienen hipotiroidismo, diabetes. Es que el doctor no era evangélico, nunca tomaba esa práctica. Era por discusión mental. Pero viene realmente con histerismo, ¿no? Con histerismo, una cara muy importante, ¿no? Pues esta técnica es importante, ¿no? Pero la incidencia de familiares, consumo de, pues en el caso obviamente de alcohol, tóxicos, drogas, medicamentos, ¿no? Hierbas, ahora está de moda, ¿no? Como ahora decimos dirigílico, intoxicación por fármacos, gílico, no es intoxicación por herbolario, hay varios términos que se están manejando, ¿no? Dirigílico, pero intoxicaciones por medicamentos, por herbolario, ¿ya? Entonces hacer un buen examen de una enfermedad actual y otro, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Buscar signos de patopatía crónica. La pregunta, por ejemplo, ¿por qué el paciente tiene eritema palmar? ¿Por qué tiene ginecomastia? Hiperestrogenismo, porque no la está metabolizando. Esa función de ejercicio tampoco la está cumpliendo. O sea, como va perdiendo esa función de desintoxicar hormonas, medicamentos, exactamente. O sea, hay un hiperestrogenismo. Y el paciente que tiene ginecomastia, tiene el tema palpar, punto de la tiene verificación, va a tener todo. Los varones, por ejemplo, vamos a tener feminización, ginecomastia, torque testicular, cambio de la voz, justo por hiperestrogenismo, por mala metabolización. La mujer también va a haber amenorrea, atrofia mamaria, cambio de la voz. Ojo, estos son los signos que entonces debemos identificar, ¿no? Tipo, como dice, hipocativa digital, el tema palpar, la contracción del tren, la histericia, la ginecomastia, la pérdida del pelo público y el edema en extremidades inferiores. Eso es lo que trata con los signos de insuficiencia hepatocelular. Pero ¿cuáles signos de hipertensión portal? El paciente puede tener asitis, esplenomegalia, circulación colateral, hemorroides, varios spikes. Pero eso no por hipertensión portal. Muchos vienen al examen físico ¿con quién? ¿Y el edema? Y el edema, ojo, la tienen que clasificar en cruces y en profundidad, ¿no? En cruces es 1, 2, 3 cruces. Una cruz acá, 2 acá, 3 en la saca, ¿no? Y en profundidad por poder. El paciente va a ver, pero miren, es un edema carencial, ¿no? No es un edema puro, carencial, hipoalbuminémico, es por hipoalbuminemia, pero también hay así. Pero miren, este cuadrito es muy interesante, saqué de un libro. Toda esta literatura que les estoy pasando, chicos, guárdense. No voy a encontrar presentaciones así. Porque cada cuadro, aunque ustedes no lo crean, me lleva horas. Yo hago mis cuadros. Yo investigo, busco, no hago. Trato de todo lado, lo más importante, trato de buscar. Y todo lo que hago en el hospital trato de plasmar acá. Mucha información está que se resuelve en muchos cuadros, hay muchos textos, hay muchas ediciones. Por ejemplo, hay una guía que ha salido esto. Me parece muy bonita esto. ¿Qué dice? ¿Cuál es la historia natural de la cirrosis? Una fase temprana. ¿Qué alteraciones hay? Miren qué pasa con la vasodilatación arterial. A mayor tiempo de la evolución hay
hay mayor vasodilatación, es plástica. El mayor vasodilatación es plástica. Como hay mayor vasodilatación es plástica por la hipotensión, ¿ya? Pero ¿qué es lo que también hay? Hay activación del sistema de línea angiotensina 2T. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una etapa avanzada? El paciente que hace, como se activa tanto el sistema de línea angiotensina 2T, hay un aldosteronismo secundario, ¿ya? O dice, el problema del riñón es funcional, no hay una alteración estructural, tú le trasladas un riñón a otra persona y funciona, ¿ya? No hay solo alteración funcional, hay una vasoconstricción, hay una gran retención, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un hiperador, porque se activa el sistema de ingreso simpático, ¿ya? O vasoconstriccional, se activa el sistema de... porque el hiperador tiene agua. Pues el paciente, por ejemplo, en una etapa avanzada, tiene asíntesis refractaria, es decir, el líquido saca para hacer desporta esa síntesis. ¿Por qué? Porque ya está en una etapa avanzada renal, ya es resistente a los diuréticos, ya está en una etapa con que tiene muchas aldosterona, hace que acumula fácilmente. Ya que el paciente necesita trasplante hepático, ¿no? Si no, no hay. Pero mire, la vasodilatación no se incrementa y el organismo trata de compensar porque va a activar sistemas nervioso simpático, la reserva cardíaca que al final, claro, por las horas que la tía más hay que tratar de compensar, la reserva cardíaca también empieza a bajar. Y otra complicación, miren, que es importante esto. A medida que la enfermedad va avanzando, hay translocación bacteriana. Como hay un proceso inflamatorio sistémico, hay bacterias que del colon pasan a la liquidación. Y una complicación frecuente en este estadio es la peritonitis bacteriana espontánea. Ese líquido se ha infectado, pero de manera espontánea. Y la pregunta, ¿por qué, doctor? Porque en esta etapa avanzada de la enfermedad hay translocación bacteriana. Entonces, tiende a infectarse más el líquido. Pues acá ya tengo que hacer profilaxis porque ese líquido me va a infectar, ¿ya? Pero es por translocación bacteriana, ¿no? El paciente va pasando de una fase temprana compensada, con pocos síntomas, a una fase descompensada con todas las complicaciones de la hipertensión por TAP. Entonces, clínicamente debo llegar a ese análisis. Ahora, el segundo paso, claro, obviamente, es hacer el diagnóstico histológico, ¿no? Y la única forma de hacer diagnóstico especialmente no de la cistosis, sino de la etiología, porque el objetivo de la biopsia es buscar la etiología, ¿no? Es decir, si yo sé que el paciente es un nólico crónico, tiene sentido ya hacer la biopsia, ¿no? Porque lo que es la biopsia, sigue siendo que la causa es el enorme. Solo en casos, por ejemplo, si la cistosis por hepatitis C, el perfil viral, hepatitis C, la tratamiento de hepatitis C, le soluciona el problema, ¿ya? Pero en los casos de hepatitis autoinmune, necesito biopsia, ¿ya? O cuando hay sospecha de un hepatocarcinoma, necesito biopsia. Pero raras veces llegamos a la biopsia, ¿ya? Pero claro, el mejor diagnóstico va a ser la biopsia, ¿no? El diagnóstico va a ser la biopsia, ¿ya? Y donde se va a ver los nódulos parénquicos, también es fibroso, pero ojo, no siempre se hace, raras veces hacemos en el hospital, porque solo en el caso, ¿ya? De hepatitis autoinmune, no, ¿ya? Cuando las pruebas serológicas realmente no le dieron, solo. Porque, por ejemplo, tiene mucha complicación. El otro día, nuestro paciente, hepatitis autoinmune, haremos biopsia. El paciente aparece. Porque por alto riesgo de sangre. Imagínense, las plaquetas se bajan. Dice que el hígado, por ejemplo, usa la tropopoietina. La tropopoietina estimula la glandulosa para que produzca la plaqueta. Como está baja, las plaquetas siempre son bajas. Aparte, porque es concentrado. Por un lado, las plaquetas bajan, ¿ya? Por un lado, los tiempos también, porque los tiempos de coagulación se han prolongado. El fibrinógeno también se ha bajado. Entonces, hay varias causas que hay que sangre. Pero hoy he insistido, le haremos una biopsia. Ha hecho la colestectomía y ya empezó a sangrar el agua. Hay un 30 minutos porque la misma noche, en la última intervención, no han podido parar de sangrar. El paciente fallece, sí, porque tienen altos riesgos de sangrado, hacen el poder, ¿no? Por eso les no, doctor. Si está compensado, ¿ya? Es una emergencia, sí, pero si no, no. Hagamos un conducto, ¿no? A ver, ¿qué significa ese conducto? Vamos a sumar varios criterios clínicos laboratoriales. Ahora, para hacer el diagnóstico, vamos a sumar muchas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos hacer diagnóstico con el laboratorio, cómo podemos hacer con la ecografía y con el endoscopio. ¿Ya?
¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son las alteraciones del laboratorio, ¿ya?, que te permiten hacer el diagnóstico de que tu paciente sea patógeno? El paciente, ¿ya?, como he dicho, el paciente hace anemia crónica. El hígado no sintetiza vitamina, no deposita vitamina D2 en la estatina. Entonces te hace anemia macro, sí, en la edad, ya por ser vitamina D2, macrocíclica. O si tú ves el hemograma, te dices los índices matemáticos, es una anemia crónica macrocíclica, es posible así. ¿Ya? Empieza a ser leuco, empieza a ver trombocitopenia. Doctor, está haciendo pancitopenia. ¿Pero por qué? Por esto, chicos, es importante, ¿ya? El paciente que tiene esplenomegalia hace hiperesplenismo. Este hiperesplenismo hace secuestro esplénico. Pues la vida de las plaquetas son, digamos, como que realizamos más rápidamente, ¿ya? Entonces las plaquetas vamos, por secuestro esplénico vamos a tener pancitopenia, anemia también, leucopenia y trombocitopenia. Aparte que hay una disminución de la trombopenia. El paciente con hepatopatía en un estadio avanzado tiene las tres cosas. Esto es importante porque cuando tú ves un hemograma, te lo voy a mostrar enseguida, y dices, no, esto es hepatopatía. No te asustas, pero doctor, las plaquetas. Tú no puedes decir, no, pero si los ojos blancos, las plaquetas, y están bajas también los ojos blancos de las plaquetas, no son una enfermedad hematológica, puede ser un síndrome mielodisplasia, ¿ya? Pero hay que ver las otras alteraciones también, ¿ya? Esta mañana, por ejemplo, veíamos eso en el hospital, un paciente con leucopenia de 1000, ¿ya? Paciente joven con leucopenia de 1000, con lóbulos de 9 de hemoglobina, con plaquetas de 70.000, y una pancitopenia. Entonces, el paciente se va a tener en contexto de una hepatopatía o en contexto de una hepatopatía. Lo primero que hemos visto es tipo de proteína y los dos están normales, por lo tanto, no es un paciente patógeno, ¿no? Ya la hacemos este tiro periférico, ¿no? La reticulocito hay que ver aparte de la mente, ¿no? Probablemente un síndrome de mielodisplasia, ¿ya? Pero puede tener un paciente, si te dice, doctor, ¿tiene pancitopenia? Sí. Y algunos hay leucopenia, anemia. El marcador, lo que marca el pronóstico es la trombocitopenia. Es un marcador fundamental de evolución. Esto es por secuestro esplénico. De tal manera, miren, las plaquetas, el tiempo depende. Si tenemos una trombocitopenia, ¿cuánto es leve? Lo normal de 150.000 a 350.000. De 150 a 100 es trombocitopenia leve, ¿ya? De 100 a 100, de 100 a 50 es trombocitopenia moderada. Por debajo de 50 es trombocitopenia severa, ¿ya? Nótense muchas cosas que más tranquilos voy a preguntar en el examen, ¿ya? Eso para que no han venido, nótense, ¿ya? Leve, moderada y severa, ¿ya? Y ¿cuánto es el propio plaquetas? Mayor a 50, ¿cuánto es el riesgo? ¿Cuánto es riesgo? Mayor a 50.000, el riesgo es bajo. De 110 a 140.000, riesgo moderado. Es riesgo, digamos, a alto riesgo por debajo de 110.000. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, decimos, para hacer un procedimiento endoscópico por arriba de 50.000 está bien, no hay problema. No va a sangrar porque vive con esa cantidad de plaquetas. Pero para un procedimiento endoscópico hay que subir a 100.000. Es arriba de 70.000. Entonces, si el paciente cuando vamos a operar, tenemos que operar con plaquetas de 70.000, mínimo 100.000, ¿ya? Pero las plaquetas son un poco de... Por ejemplo, si tu paciente tiene una plaqueta arriba de 150.000, este es un chayán. Es decir, está comenzando. Pero a medida que la plaqueta va bajando, el paciente tiene una enfermedad hepática avanzada. Solamente puede ver plaquetas, ¿ya? Mientras las plaquetas más bajas, el paciente tiene un chayán. Si las plaquetas, digamos, son entre 100 y 50.000, un chayán. Por debajo de 50.000 ya es un chayán, ¿ya? ¿Por qué? Por dos cosas, ¿no? Por secuestro esplénico y por otro porque, digamos, no produce la trombopoietina. Por lo tanto, las plaquetas bajan, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿ya? Vamos a ver algunas cosas más del laboratorio. Pero acá el laboratorio, porque el paciente por secuestro es leve. Ahora, dentro del perfil hepático, vamos a ver la importancia del perfil
hepático. ¿Ya? Ya. Vamos a analizar cada uno de los partes. Miren ese laboratorio del paciente. ¿Qué llama la atención? Tiene una panza y la puede. Los blancos ahí de 1.300, 1.000 con hemoglobina de 8.6, taqueros de 40.000. Tiene una panza también. Pero su volumen corpuscular, acá por ejemplo está, es el microcítico, como está pequeñito, a ver, probablemente sea porque si estas 10 además la no son pequeños, ¿ya? Es microcítica y es hipocrónica. Muchas veces asociada también a la deficiencia de hierro, pero tiene pancito y ese mismo paciente dice que la glucosa todavía está normal, la creatina ya tiene algún compromiso celular. Miren la albúmina, siempre pedimos albúmina, ¿por qué? Porque hay pruebas de síntesis, ¿no? Y aquí hay una cosa que se invierte, la relación albúmina-globulina, ¿ya? Como la albúmina empieza a bajar, la globulina empieza a subir hasta la mayor cantidad. Por decir, cuando hay inversión de la relación albúmina-globulina es un criterio de sisosis. Vemos esta relación de inversión de la relación albúmina-globulina. Por ejemplo, en el perfil hepático, ya que son enzimas de síntesis, vamos a ver. ¿Qué pasa con las bilirrubinas? Están discretamente alteradas, ¿no? Pero al predominio indirecto, porque no la está conjugando. ¿Ya? Por problema de conjugar, sí. Tratamos con la fosfatasa, poquita toxicidad. Porque hay que ver más fos y gamma para ver si hay colestasis, ¿no? Pero mire, ese paciente ya está su tiempo de protrombina. No es seguro. ¿Por qué? Porque es, digamos, no está produciendo puntos de coágulas. Porque está, ¿no? El paciente no puede. Cuando ya estamos todavía avanzado, aunque le des vitamina K, no vas a responder. ¿Por qué? Porque el hígado no está produciendo. De nada sirve que le des vitamina K porque ya ha perdido esa función. Esto es por PERES, esto es por fibrosis, esto es por sisosis. Y hay alteraciones al final también, los pedimos simplemente. ¿Por qué? Como hay una gran retención de sodio y de agua, como hay mucha agua, mucha síntesis, mucho edema, hay una hiponatremia dilución. Cuando el sodio baja, es por hipervolemia. Se retiene mucho líquido. Si decimos, el doctor está en 120, es por hipervolemia. Eso es parte de la enfermedad, de la evolución natural de la enfermedad. Esto ahora podemos ver, vamos a ver, cuando vemos el perfil hepático, van a pedir el perfil hepático, tienen que saber interpretar. Estas dos, nuestras salinas, vamos a ver, son pruebas de daño de hepatocelular, daño agudo de hepatocelular, la TG y la TGP. De estas dos pruebas más específicas, la TGP, la TGP específica de hígado, la TG no tanto, ¿no? Pero cuando hay un daño agudo del hígado por hepatitis viral, tóxica, medicamentosa, esta transaminasa se dispara. En el paciente con cirrosis puede un poquito alterar hasta 500, ¿vale? Es normal. Pero cuando hay una hepatitis viral tóxica, está arriba de 1000, 2000, 3000, 4000, ¿ya? Esas pues, se llaman enzimas de daño hepatocelular, ¿no? Estas son las pruebas de síntesis. Las pruebas de síntesis tienen que ver con la albúmina, el tipo de protrombina. Esas dos cosas terminan síntesis. Pero yo quiero ver si el hígado consigue cumplir la función de síntesis. Lo primero que voy a pedir, albúmina y tiempo de protrombina. La albúmina es lo normal, es decir, que se va a inhibir bien. La albúmina me mide insuficiencia hepática crónica, porque no se olviden que la albúmina tiene una vida prolongada de 21 días. En caso de falla hepática aguda, la albúmina está normal. En falla hepática crónica, la albúmina baja junto con el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina también es la prueba de síntesis. Pero las dos pruebas de síntesis son el tiempo de la albúmina y el tiempo de protrombina. Y estas también se van prolongando. Ya, mire que el paciente dice, ¿cómo no vas a empezar todo? El doctor que termina acá en la dientes, no se está sintetizando, por tanto se va prolongar, ¿no? Hay que ver. Pero ojo, como he dicho, cuando el tiempo de protrombina se prolonga, ¿cuáles son las 4 causas?
4 causas. ¿Cuáles son las 4 causas? Es un tema prolongado de 4 causas. Una es esta, que no está sintetizando, pero el problema de síntesis. 2, el problema de absorción, que tienes que observar que termina acá. ¿Ya? 3, es por falta de absorción, porque no estás aportando vitamina que a ti. Y 4 es por sepsis. Las 4 cosas que alteran dependen: síntesis, ¿ya? Absorción, sepsis y aporte. Las 4 cosas. Entonces, esto alterado, pueden decir, paciente, cuando su consulta del doctor pone un paciente joven, ya, de 15 años. Ve la pero ¿qué pasa? 80% de actividad. Si no hace un análisis, el 80% para un niño joven tiene hasta 100%. Si ustedes saben, usted 100% está. ¿Por qué? Porque ustedes son saludables, no tienen ninguna problema. Pero ese niño, que resulta seguramente carbohidratos, solamente pollo, no, nada de verduras, es por falta de aporte. Porque no están comiéndose de vegetales, nada que ver, no estamos viendo acá. Los últimos están prolongados. Pero doctor, se hace mucho moretón de quimos, cuidado, ¿no? Pues se podría quedar, pero entonces son las 4 causas de prolongación del tiempo de pulmón. Entonces el tiempo de pulmón es muy importante. Ojo, este por ejemplo, el tiempo de TP tiene una característica fundamental. Es un buen marcador de severidad, pero además del pronóstico en falla hepática A. Cuando el paciente hace falla hepática, lo primero que se altera es esto. Sube la glicemia, sube el tiempo de control y el paciente ha hecho ha hecho falla hepática. Entonces, es un buen indicador de falla hepática aguda, ¿ya? Porque la vida media de los factores de coagulación son poquitos. Estas pruebas, decíamos, de colestasis, ya sabemos, se van a alterar porque hay una alteración estructural del hígado, porque los productivos se han alterado estructuralmente, por eso el paciente empieza a tener colestasis. Es normal de la enfermedad. Estaría avanzado, el paciente va a tener colestasis. Pero la doctora que viene en su voz está un poquito alterada y su TPD, claro, porque el problema tiene una colestasis. El problema es de excreción, porque hay una alteración estructural del parénquima, porque hay alteración de los productos y de ahí, por lo tanto, hay cierta colestasis. A mayor alteración, imagínense ese tejido fibrótico, cisótico, pues el flujo del alpinismo va a estar alterado, entonces siempre hay colestasis, es una alteración del flujo biliar normal. El diagnóstico, chicos, parte del diagnóstico laboratorial, el diagnóstico físico, ¿no? Paciente 31, el paciente ya laboratorio, pero tenía una ecografía. Probablemente, ¿sabes? Veces hacemos tomografías de sonancia, ¿no? Pero el mejor método de diagnóstico es la ultrasonografía. Un paciente avanzado, ¿cómo será? ¿Cómo es tener fibrótico? El hígado está pequeñito, de hemólisis celulares, está hiperhepogénico, ¿ya? O inclusive se puede ver colaterales portosistémicos. Debe correr el doctor. Aparte de que el hígado está alterado, le dice, tiene signos indirectos de hipertensión portal. ¿Por qué? Porque la ecografía va a encontrar esplenomegalia, es decir, como signo indirecto de hipertensión portal, debe entrar asitis. Y te lo va a colocar, tiene cistosis, tiene un hígado cisótico, con datos indirectos de hipertensión portal. Entonces tú sabes que es por hipertensión portal. Ecográficamente el hígado está es como el riñón, ¿no? Si el paciente que tiene una enfermedad crónica, los riñones chiquititos han perdido la relación córtico-medular, está hipercogénico. Es un hígado fibrótico también, pequeñito, de bolsas celulares, hipercogénico, ¿ya? Con evidencia de portalar portosistema. Ahora cada vez más se está utilizando esto, la elastografía, la presión arterial, para medir la fibrosis hepática. Se clasifica, ¿no? En F1, F2, F3, F4. Cuando es F3, F4, ya cirrosis, ¿no? La elastografía estima la cantidad de fluido hepático mediante la medición, ¿ya? De la velocidad de propagación de una bomba, ¿ya? En el periodo de vida. Pues a veces, tenemos un elastógrafo, vamos a poder medir nosotros, ¿ya? La velocidad se mide en kilopascales, ¿no? Dice, ay, mayor a 12 kilopascales, mayor a 14, mayor a 40. Mayor a 14 kilopascales, te dice es un F4, es un F3. Entonces, a través de la elastografía, vamos a medir el grado de rigidez hepática. Si cuando no es concluyente, digamos,
ese no es exótico, ¿no? Pues aparte de la ecografía, yo lo puedo ver ahora elastografía para ver rigidez de pánico. Todo esto yo confirmo. Si me dices un F4, doctor, ¿qué es eso? Entonces, cuando yo hay dudas en la ecografía, podemos pedir elastografía, no pedir la rigidez de pánico. Pues otra forma de ver que un paciente tenga cistosis, ecografía, elastografía, y otra es la endoscopia. En la endoscopia, ¿qué voy a ver? Parece ser, ¿no? Si el paciente entra al hospital, lo primero que hace es el laboratorio de ecografía, pero también le tengo que hacer una endoscopia. Y voy a constatar la presencia de las redes hepáticas y algunas, como sangrado, ¿no? La vamos a ligar, ya, la vamos a ligar. Y el tercer paso importante es identificar la causa. ¿Ya? Miren, hay tantas causas. Alcohol, clínicas, biliares. Por ejemplo, hay una acidosis biliar secundaria cuando por alguna razón ustedes han visto que de manera hidrogénica se lleva el conducto biliar a una sección del conducto biliar. Pese a que hacemos anastomosis, lamentablemente acaban en acidosis biliar secundaria. Entonces, hay patologías biliares, vasculares, es importante. ¿Por qué identificar la causa? Porque si tú identificas la causa, el cual puedes ver. Antes se decía, por ejemplo, si el paciente tiene principios de cistosis y es hepatitis C, tú haces el tratamiento de la hepatitis C, la fibrosis B. Otra vez recupera su función. Ahora, si el paciente, por ejemplo, está en una estabilidad B, la causa cenótica, si el paciente deja de beber, este paciente puede retornar a ser un paciente funcionalmente normal en cuanto a su funcionamiento hepático, pero tiene que dejar de beber, ¿no? Pues hemos visto pacientes que, por ejemplo, han dejado de beber, se han convertido, están en cheque. Claro, si un cheque con todo fibrótico, a veces es difícil, ¿no? Solamente se puede compensar, pero revertir quizá no. Pero si usted no salió temprano, puede revertir. Si se identifica la causa, tratas la patología viral, o el problema autoinmune, o controles el problema metabólico, primero puedes estabilizar el paciente. ¿Ya? Y muchas veces revertir. Los últimos consensos ahora dicen, doctor, ¿cuál es la causa? La gente dice todo se bien. Bien dirigido. En el alcohol también. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que han dejado de consumir el alcohol, ya compensado, se han compensado de pacientes que han entrado sangrando en encefalopatía, a punto de irse, ¿no? Así, sobrecargados con edema, con así, con todo. Un paciente no todo un paciente joven, ¿no? Diabética más todavía de paso, ¿no? Yo tengo unos 40 años, comerciante, pero joven. Mira, esa paciente, le hemos observado que ya irse, toda la complicación. Ahora está caminando para el cielo. Todas sus complicaciones por hipertensión se han controlado. El hígado ya no tiene datos de hipertensión total. La función hepática ellos revirtieron. La paciente cuando ha controlado el problema de su diabetes, que también lo controla con dieta, con medicamentos, pero el paciente está ¿se puede revertir? Sí. Pero claro, es difícil dejar de beber, ¿no? ¿No ven? El bien se no quiere, ya bien. Ni alcohólicos anónimos es muy difícil, ¿no? Pero muy complicado, muy complicado. Pero entonces es importante identificar la causa con la que compensar y poderla revertir. Y la otra es estabilificar, es como el cáncer. Yo tengo que estabilificar en qué está bien, ¿no? La enfermedad, ¿no? Y para estabilificar hay las escalas de estos principales trasplante para que la que utilizamos más en la práctica, esta es la que tiene que ser. La escala de Geiger. Mire, 4 variables. Insulina, albumin, ustedes decir, claro, a medida que el hígado, que todo esto se va alterando, ¿no? Mientras más alterado, mientras, mire, si el paciente, por ejemplo, puede tener ingreso o no tener ascitis, ¿ya? Pero puede que el paciente, por ejemplo, tenga o no tener encefalopatía, pero va sumando, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, dice ascitis ausente, la insulina está menor a 2, la albúmina está mayor a 3, casi normal.
normal, ¿no? Su tiempo de hemoglobina está en 1 a 3, y el menor a 1.8. Tú vas sumando estas variables, vas clasificando, ¿no? Ahora, si va bajando la hemoglobina o va subiendo, o tienes colopatía o tienes X, las variables van subiendo, ¿no? Se va asignando un puntaje a cada variable. Entonces, de esa manera tú puedes clasificar el paciente patópata en CHAI. Es importante decir, doctor, ¿es CHAI A, es CHAI B o es CHAI C? Va sumando, ¿no? Si es de 5 a 6, es CHAI A. Supervivencia al año es de 100%, a los 2 años 85%. Es para más un poquito el pronóstico, ¿no? Entonces, esto es importante en qué estadio. Vas a encontrar al paciente en un estadio B, ¿no? Un estadio B. Con 7 a 9 puntos, CHAI B. Si CHAI B puedes lograr llegar al CHAI A. Porque la puede llegar o revertir su cuadro. El paciente puede empeorar CHAI. Entonces, la estadificación es importante. Se hace en base a estos criterios, ¿ya? La disciplina. Miren, ustedes ven la albumina, mientras más bajo la albumina, más puntaje, ¿no? Menor. ¿Por qué? Porque el hígado la predisposición de la ciencia nos dice, por tanto, la albumina baja y tiene 3 puntajes, ¿no? Sus tiempos se van prolongando más, entonces vamos a tener 3 puntajes. Si hay electrofaropatía, 3 puntajes. Entonces, ahí ya tengo 9 puntos. Si voy sumando un poco más así, pues voy a tener más de 3. CHAI A, CHAI B, CHAI C. Esta es la mejor forma de estadificar, ¿ya? La mejor forma de estadificar. Y el quinto paso es identificar las complicaciones. ¿Ya? El paciente puede tener ascitis, ese líquido puede estar infectado, puede se llama peritonitis bacteriana espontánea. El paciente por la infección, miren, la misma infección puede hacer que tu paciente entre en cefalopatía, o tu paciente, además de cefalopatía, esté con hemorragia. Un paciente puede tener 2 o 3 complicaciones al mismo tiempo. Entonces, todas estas complicaciones son por hipertensión, por ascitis, por saturación bacteriana, cefalopatía, hemorragia. Entonces, identificar las complicaciones. En todo paciente que viene por primera vez al hospital, de entrada le hacen todos los ámbitos, laboratorio, imagen, endoscopia, tratar de identificar siempre la causa y estadificar, y a partir de ahí su manejo. ¿Ya? Controlar las descompensaciones con hipertensión y después irlo compensando progresivamente. ¿En qué tiempo se hace bien? Más o menos puede repartir entre 1 a 2 años, porque no es inmediato, ¿no? Poco a poco va a ser recuperado. Es como en el COVID, ¿no? Cuando se internó la terapia, todo el mundo estaba blanco. Este día no creo que viva este paciente, ya está jugando fútbol, ¿no? Felices, porque todo se ha repetido, nada de fibrosis, ¿no? Listo, chicos, hasta aquí el examen, ¿ya?